En un segundo. Bueno, pues buenos días a todas, a todos en este seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión estamos con la tercera sesión del módulo de argumentación, que probablemente la vamos a dividir en dos partes. El módulo corresponde a retórica, política, persuasión y adhesión. Y como comentábamos en la sesión anterior, la idea es como tener el panorama completo, ¿no? Aunque vayamos teniendo 6, 7, 8 sesiones de argumentación, la idea es tener presente que todas y cada una de las dimensiones que estamos revisando son parte del aparataje que nos conviene dominar como activistas o líderes políticos, políticas, ¿no? En nuestros movimientos. Entonces, en la primera parte revisamos la importancia de tener clara la pregunta, la cuestión que se está discutiendo al argumentar y tener claro cuál es nuestro punto de vista, qué es lo que estamos defendiendo antes que nada, y sabiendo eso, en qué datos y en qué hechos soportamos nuestro punto de vista y cuáles son las normas, las reglas, los elementos ya estatuidos por la ley o por la política, por la cultura, que nos permiten pasar de lo que es aceptado porque es un hecho, porque es un dato firme, ¿no? A el punto de vista que defendemos y cuáles son aquellos elementos normativos, ya sea en estricto o normativos culturales aceptados por la cultura, que nos permiten sostener ese punto de vista, ¿no? Y vimos en la sesión anterior los elementos que pueden incluso complejizar ese esquema, porque a veces los datos o los hechos se sostienen en una visión particular o en una teoría o en elementos que son cuestionables y necesitamos bases para sostenerlos. En otras ocasiones, alguna regla, como por ejemplo sucede en la ley, ¿no? Me puedo basar en un reglamento, ¿no? O en una ley estatal, pero más en el fondo puede haber criterios que están en el soporte de esos mismos lineamientos y que son requeridos para sostener el punto de vista, como puede ser, por ejemplo, la Constitución de nuestro país o el Acuerdo 169, ¿no? De la OIT, o incluso cartas de los derechos humanos que rigen de manera internacional si nuestros estados han signado esos tratados, ¿no? O algún elemento de la cultura, de la historia que damos por descontado, pero que requiere un fundamento más profundo. También que es importante revisar si nuestros puntos de vista pueden ser refutados porque hay alguna condición de excepción. Y también que siempre para sostener con firmeza un punto de vista tenemos que saber si lo estamos defendiendo de manera total o si es algo que es limitado, ¿no? Y que tenemos que modalizar el alcance de la tesis que estamos defendiendo. Vimos también la importancia del procedimiento de discusión racional crítica cuando hay condiciones de una situación ideal, ¿no? Cómo tenemos que permitir a otra parte hablar, tenemos que ser claras, claros, tenemos que aceptar los implícitos de nuestro escribir o nuestro decir, ¿no? Y también cuidar como en la comunidad política a largo plazo la importancia de la paz, de la no violencia, la importancia de involucrarnos de manera interesada por lo que la otra parte plantea, la conectividad que tiene el todo social e incluso para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Y nuestros pueblos originarios, incluso con toda la naturaleza, ¿no? En fin, toda esta serie de elementos. Hoy vamos a meternos
enteramente en otra dimensión que es argumentación, pero es otro derrotero, ¿no? Y es la retórica política que atañe no a convencer en principio, aunque ahorita vamos a ver cómo hay un cierto matiz de relación con el convencer, pero sobre todo tiene que ver con persuadir, ¿sí? Y con directamente adherir a las voluntades a nuestro punto de vista, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor. Ok, entonces la argumentación retórica desde un punto de vista, digamos, técnico, es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar la adhesión o bien si ya hay adhesión, aumentar esa adhesión a las tesis que estamos presentando a quienes reciben, ¿no? Para su asentimiento el punto de vista, ¿no? Entonces es un arte de argumentar para persuadir en principio a un auditorio particular, ¿sí? No es de entrada en la práctica, digamos, social cotidiana, como en la dialéctica racional, algo que se presenta a un juez racional universal, ¿no? Y que nos implica la elaboración para convencer, ¿no? ¿Sí? Pero en algún caso, cuando se quiere presentar los argumentos a un auditorio, a unos espectadores, a unos lectores con una pretensión más elevada, bueno, puede llegar a constituirse en algo similar que llamamos el auditorio universal, ¿no? ¿Sí? Eh, en, cuando buscamos la adhesión de un auditorio, ¿no? O de unos lectores o espectadores, ¿no? Eh, tiene que ver con para qué estamos generando nuestros argumentos, ¿sí? Eh, es decir, en el fondo, ¿para qué escribimos o para qué hablamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Por ejemplo, en las discusiones que hemos tenido, estamos pretendiendo que se reconozca o no se reconozca el derecho humano a la electricidad, ¿no? Estamos buscando que se reconozca el derecho y el acceso al agua. Sí, ese para qué es fundamental y tiene que ver con todo lo que vimos en la primera sesión de la cuestión, ¿no? Y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, queremos conseguir que todas las colonias de la Ciudad de México puedan tener agua, ¿no? Y que tal vez se redistribuya el acceso y la riqueza con respecto a lugares que, por ejemplo, utilizan el agua en albercas o en usos suntuarios, ¿no? Se afecta la posibilidad del derecho elemental a la reproducción de la vida en determinadas colonias populares, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada hay que preguntarse qué quiero conseguir con el discurso que sostengo, con el punto de vista que estoy promoviendo, ¿no? Y luego, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? La retórica es inevitablemente estratégica, ¿sí? En el caso de la dialéctica racional crítica, aunque hay una estrategia, en el fondo, al someternos al mejor argumento, acepto en algún momento dejar de lado los intereses si es para un bien mayor, ¿no? ¿Sí? En la retórica pues estamos más ante eso que quiero conseguir, ¿no? Y por eso decimos que pues la retórica es profundamente política, ¿sí? Porque busca lograr la adhesión y busca mover las voluntades, ¿no? En una dirección determinada. Y pues eso es la política en el fondo. No podemos definir la política de muchas maneras a partir del poder, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, una de las maneras de comprenderla es que es la búsqueda de la adhesión de las voluntades, ¿no? Para dirigirlas en determinada dirección, ya sea en el barrio, ya sea en la ciudad, ya sea en la región, ya sea en el país, ya sea en el mundo, ¿no? O con respecto a un género, o con respecto
a un grupo étnico, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor. Ok. En rigor decíamos, la retórica en la vida cotidiana es retórica para argumentar con relación a un público particular, ¿no? ¿Sí? Hay un proponente y un auditorio al que dirigimos nuestro punto de vista, pero esa actividad de signos, esa actividad de discurso, ¿no? Se orienta pues a aumentar, ¿no? ¿Sí? O a disminuir la aceptabilidad de determinado punto de vista que está en disputa, porque eso es parte de cualquier forma de la argumentación, ¿no? Y así como proponentes planteamos el punto de vista, lo sostenemos, ¿no? Estratégicamente, el auditorio o las personas espectadoras pues son parte del proceso para ser persuadidas, para ser persuadidos, ¿no? Es decir, no hay la misma acción que en la dialéctica, donde estamos cara a cara, quien propone y quien refuta, ¿no? Pero se habla de cualquier manera de un diálogo retórico cuando estamos en diálogo, pero buscamos persuadir a la otra persona, no solamente convencerla, defendiendo la opinión para ganar la adhesión, para sumarla, por así decir, como decimos en política, a nuestra causa, ¿no? La que sigue, Casiel. Ok, como persuasión y diálogo, ¿no? Decimos que la situación de inicio, incluso cuando es frente a un auditorio, ¿no? Decimos que la situación inicial es que hay un conflicto de opiniones, es decir, en la política no todos pensamos igual. Si pensáramos igual, pues ya listo, ¿no? Camina toda la humanidad o la ciudad en la misma dirección o las organizaciones, pero lo que hay de fondo es que hay diferencia de opiniones, ¿no? Entonces, y el fin de la exposición retórica es persuadir a la otra parte que el punto de vista que sostenemos es más conveniente que el que ella misma sostiene, ¿no? Y tratamos de resolver un asunto, ¿no? Orientar las voluntades, por ejemplo, en el ámbito, pensemos, legislativo, ¿no? ¿Sí? Hay que atacar, vamos a suponer, este problema del reparto del agua en la Ciudad de México, con la circunstancia que decía Raúl, ¿no? De la baja del nivel del Cutzamala, ¿no? Que surte a la ciudad. Entonces, para resolver ese asunto, tenemos que orientar las voluntades, ¿no? Unos los orientarán en el sentido de perforar pozos profundos, ¿no? Y otros lo orientarán en el sentido de recoger aguas, ¿no? Y ver la manera de atacar la dificultad de la baja del agua sin tener que perforar pozos profundos, ¿no? Entonces, la que sigue, Casiel, por favor. Ok. Junto a la persona oradora, ¿no? Que bueno, en cada cultura tiene probablemente su manera de percibirse y concebirse de acuerdo a su cosmogonía, ¿no? Eh, por ejemplo, en la retórica eurocéntrica o europea simplemente, ¿no? De la tradición griega se habla del rétor, ¿no? Sí, el rétor era quien hablaba, quien persuadía a los auditorios, pero también tenía un carácter un tanto de gobernante. Curiosamente, por ejemplo, acá en el Anáhuac, en nuestro territorio antiguo en México, el gobernante es el Tlactuani, ¿sí? Y el Tlactuani quiere decir, ni es la partícula agentiva y Tlactoa es el verbo hablar, ¿no? Entonces es la persona que habla. Pero hay textos muy bellos en los relatos que quedaron del inicio del siglo XVI, ¿no? De cómo pues es quien toma al pueblo en su regazo, ¿sí? Es quien tiene que dirigir el camino de aquellos que están desprotegidos, ¿no?
Entonces es una idea similar, digamos, a la del retor griego, pero es mucho más hermosa, ética y con una responsabilidad hacia la comunidad de vida, ¿no? Entonces, en cada cultura habrá un análogo, ¿no?, de esta figura de quien habla y que tiene que ver con alguna responsabilidad de la dirección política. En el caso griego era de la polis, en el caso nuestro es de la comunidad, ¿no? Y cuando comunicamos, todas y todos tenemos una idea del auditorio al que nos dirigimos, ¿sí? Es decir, es algo automático, como veremos, no sé si en esta sesión o en la que sigue, ¿no? Pero no podemos hablar si no tenemos en la mente, aunque sea de manera tácita, es decir, sin que sea explícito, ¿no?, hay una imagen en nosotros de a quién le hablamos, ¿sí? Y por eso nos dirigimos a quienes hablamos, a ese auditorio, de una manera particular. Por poner algo muy simple, ¿no? Si nos dirigimos para la cuestión de los asuntos de género, ¿no?, y defensa de una situación de paz, de no violencia en el trato de las mujeres, ¿no? No va a ser lo mismo lo que digamos, ¿no?, si nos dirigimos a un grupo escolar, ¿no?, a quienes estamos tratando de hacer conciencia de género y de no violencia, ¿no?, que si nos dirigimos a la asamblea legislativa o a un público de masas en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de marzo, ¿no?, que se celebra la situación de bueno, no se celebra, sino que se conmemora, ¿no?, los hechos del 8 de marzo, ¿no? Entonces, esa imagen del auditorio de a quien nos dirigimos es fundamental. O sea, la vamos a tener, automáticamente la tenemos. El chiste, digamos, del arte retórico es que seamos conscientes no solo del punto de vista y la pregunta, la cuestión en disputa, como hicimos en la primera sesión, sino además tener conciencia de a qué auditorio nos dirigimos, ¿no? Ahora, ese auditorio que es particular, esos niños, ¿no?, esos masa reunida en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no?, cuando se tiene pretensión de hablar a toda la humanidad, ¿no?, incluso en todo tiempo y espacio, en algún momento, cuando ahora sí que hablamos, como decimos, para la posteridad, lo que tenemos en la mente es ese auditorio universal, ¿sí? Es decir, toda la humanidad o los adultos que tienen juicio racional medio, normal, ¿no? Y ese público es al que se dirige lo que llamamos la nueva retórica, ¿sí? Que tiene una pretensión de racionalidad, y aquí vale la pena hacer un poquito de historia, ¿no? Como en varios sentidos. Una cuestión que es muy importante es que en la tradición que los europeos retoman, ¿no?, y que llega a nosotros por el inglés, por el francés, por el castellano, podríamos decir que el núcleo más poderoso de la cultura y de la cultura política de Occidente es la retórica, ¿sí? La retórica tiene más de 25 siglos de historia porque se hunde en el inicio de la defensa sistemática mediante el arte retórico de la propiedad, ¿no? Y podríamos decir que es el germen de la democracia porque nace cuando cae la tiranía en la isla griega de Siracusa, ¿no? Y no se sabe a quién pertenecen los terrenos, y entonces surgen los oradores, ¿no?, para en los juzgados que se van armando para dirimir el problema de la propiedad, saber a quién le pertenecen los terrenos, ¿no? Entonces es una historia muy interesante, ¿no? Tanto en lo negativo como lo positivo, este vínculo al origen de la propiedad, ¿no?, y la defensa con respecto a ella, ¿no? Y
que sea en el momento de la caída de la tiranía, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante es por qué resurge, digamos, la retórica en la segunda mitad del siglo XX. Sí, porque resurge con un texto que se llama justamente La Nueva Retórica, de un personaje de origen judío, justamente, que es Caín Perelman, ¿no? Y una mujer que se llama Lucy Olbrich Titeca, ¿no? Y surge como una reacción que se da también en la dialéctica, como reacción a que durante prácticamente todo el inicio del siglo XX se acudió por todas partes, ¿no?, a una propaganda dirigida a las sensaciones, a las emociones más primarias, digamos, del ser humano, en particular en el fascismo italiano y en el nazifascismo alemán, ¿no? Entonces, frente a eso que nos llevó a la violencia total, que nos llevó a las guerras mundiales, ¿no?, empieza a reaccionar una comunidad mundial y recuperan ese legado de 25 siglos que había entrado en cierto desuso, en cierta baja, desde que emergió el racionalismo y el empirismo en el siglo XVII europeo, ¿no? Y la última nota que es muy relevante es que en cada cultura tenemos formas retóricas, géneros retóricos y reflexiones retóricas que necesitamos recuperar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, por ponerles, habrá el caso mapuche, ¿no?, habrá el caso shuar o el caso quichua, ¿no? Nosotros en el ámbito del anáhuac, ¿no?, eh, nos legaron nuestros padres y madres, ¿no?, los escritos de los Huehue Tlachtoli, que quiere decir la palabra de las personas mayores, la palabra de las ancianas, de los ancianos, ¿no? Y mediante ese mecanismo se transmitían elementos fundamentales de la política, de la cultura, de la crianza, ¿no? Pero no es la única forma. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito espiritual de los Vinisá, que aquí está Alma, ¿no?, eh, los Libana, ¿no?, que son especies de sermones que se transmiten en esta cultura. O, por ejemplo, entre los Guna de Panamá hay una serie de cantos que son parte fundamental de la vida cultural, ¿no? Es decir, todas las culturas tienen un cierto fundamento, una cierta tradición que es parte de lo que podemos, digamos, conectar, fusionar con la tradición occidental, que es muy recuperable, ¿no?, pero que tenemos también que apropiar y reapropiar en el sentido de nuestra propia dirección de raíz cultural, ¿no? Entonces, la audiencia es como la fuerza que forma el mensaje. Es decir, una buena estrategia retórica, una buena oradora, un buen orador, tiene que saber quién es esa audiencia y de preferencia conocer, ¿sí? Ahora sí, que cuáles son sus pasiones, ¿sí? Qué mueve a la audiencia a la que me dirijo, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿sí? Porque en la medida que conozco eso, ¿no?, y cuáles son las ideas que han recorrido la historia de esa audiencia, de esos grupos sociales a los que me dirijo, para poder tocar, como decimos, ¿no?, las fibras de las personas del auditorio, y también evitar aquello que es espinoso, o si lo voy a tratar, saber cómo tratarlo de manera que no vaya en contra de mi mismo punto de vista, porque ahora sí que toco la herida, ¿no? Entonces quiero influir a ese auditorio y me debo mover en función de él. Es decir, la argumentación retórica es una argumentación en función del auditorio, ¿sí?, de persuadir a la comunidad política concreta, y como tiene que ver con adherir las voluntades, entonces nos va a permitir aquello que vimos en la sesión sobre Antonio Gramsci, ¿no?, que decía Gramsci
que una cuestión fundamental de la vida política es no solamente, digamos, el mando de un grupo dirigente, ¿no? Ni solamente es para un Estado el problema de que todo Estado tiene el monopolio de la violencia, sino es cómo construir hegemonía, es decir, cómo adherir voluntariamente, ¿no?, a una idea, a un programa, a un punto de vista. ¿Sí? Cuando un movimiento consigue la hegemonía, consigue adherir voluntariamente, ¿no?, a aquellos que están bajo su horizonte, entonces es cuando la política funciona de la mejor manera, ¿sí? Porque tenemos el consenso de las personas dirigidas, el consenso de las personas gobernadas, ¿no? Y cuando se rompe el consenso, pues empieza la disidencia, empieza el conflicto, empieza la diferencia, ¿no? Entonces, antes de hablar, antes de escribir, antes de hacer un video, ¿no?, debemos pensar siempre desde el punto de vista a quién va dirigido mi discurso. ¿Sí? Por ejemplo, se hacen muchos videos, ¿no?, en la vida política, pero muchas veces quienes hacen esos materiales no se preguntan cuál es el asunto que se está discutiendo, ¿sí? ¿Cuál es el punto de vista que tenemos sobre esto? ¿A quién queremos persuadir con esto que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, tener la formación argumentativa nos permite afinar todos estos aspectos, ¿no? Y por eso, en mi particular punto de vista, es algo que he defendido desde hace ya algunas décadas, ¿no?, que tenemos que conseguir una sociedad nuestroamericana que sea capaz de que todos, amigos y enemigos, manejemos las herramientas de la argumentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si elevamos nuestra capacidad de expresar nuestras emociones, nuestras intuiciones, ¿no?, de reconocer nuestras corporalidades, y somos capaces de manejar argumentos para sostener los puntos de vista, la vida social no puede ser sino más rica, más feliz, ¿no?, mejor, ¿no?, porque nos aclaramos unas a otros, ¿no?, y logramos entonces construir un horizonte de vida comunitaria que sea mejor para todas y para todos, ¿no? Entonces, estas herramientas son fundamentales para ese quehacer, ¿no? La que sigue, por favor, Casiel. Ok, ¿cuál es la diferencia entre persuadir a ese auditorio particular, concreto que está ante nosotros en cada momento y a ese auditorio universal que hemos perfilado? ¿Sí? Cuando estamos con un auditorio universal, ¿sí?, apuntamos a transformar, ¿no?, o a reforzar lo que es un hecho, ¿sí?, lo que es verdad, ¿no?, y una presunción, pero de carácter general, universal, ¿no? Y cuando estamos ante eso, pues nos parecemos a lo que vimos en la sesión pasada de la dialéctica, pero desde la idea de que queremos que se adhieran las voluntades, ¿no? Entonces nos dirigimos a personas racionales, ¿sí? Por ejemplo, cuando en el discurso legal, ¿no?, decimos hay una presuposición de inocencia, ¿sí? La presuposición de inocencia es algo que se plantea como algo universal. Es algo que, por cierto, en el caso mexicano, no sé, en otros países, ¿no?, está en cuestión ya desde hace unos años debido al crimen organizado, ¿no?, y la respuesta, digamos, de los estados a ellos, ¿no? Entonces nos suspendieron la presuposición de inocencia, porque hasta hace algunos años en México, cualquiera que era juzgado de entrada se presume inocente, y es la parte acusadora la que tiene que demostrar la culpabilidad, ¿no? La idea del auditorio universal es un poco como la idea de que hay una voluntad general que decía el filósofo francés Rousseau, o la idea ético-política de Kant, ¿no? Kant decía, ¿no?, que la ética está obligada a hablar
para cualquier persona y que yo mi punto de vista lo tengo que defender como si fuera algo posible que cualquier otra persona libre, autónoma e independiente pudiera sostener, ¿sí? Cuando seguimos el imperativo categórico, cuando tenemos pretensión de universalidad en la persuasión, estamos ante el auditorio universal, ¿sí? Entonces, ese auditorio universal, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, pues actúa conforme a la justicia, no solo conforme al interés particular, ¿no? Y en ese sentido nos acercamos en retórica y dialéctica porque ese auditorio universal recibe un argumento que le resulta convincente, no solo persuasivo, ¿sí? Entonces, ahora ese auditorio universal no existe, ¿sí? Ese es el problema, entre otras cosas, del auditorio universal. O sea, nadie puede tener en la mente de Dios, que sabe todo lo que sienten, piensan y conocen, ¿no? Los seres humanos, ¿sí? Eh, Nadie es capaz, digamos, de elaborar de manera que sea para todas y todos. E incluso podríamos decir más radicalmente que ni siquiera es un ideal, ¿no? Porque la disidencia de los puntos de vista puede ser algo que atañe a sectores del pasado, ¿no? Pero también puede ser, como hemos dicho, la reserva del futuro, ¿no? Sin embargo, es un principio normativo que en Occidente tiene origen en Kant, ¿no? Ahora, el auditorio particular concreto, ese frente al que sí estamos y que sí es cognoscible, no es incognoscible como el auditorio universal, porque es una construcción, digamos, en los hechos inalcanzables, ¿no? Se busca reforzar eh, al exponer el punto de vista y las razones para seguirlo, ¿no? Los valores, ¿sí? Son fundamentales los valores, ¿sí? Es decir, la dimensión que en filosofía llamamos axiología, ¿no? Ese auditorio particular al que nos dirigimos tiene determinados valores. Si los conocemos, entonces podemos influir en ellos. Si no los conocemos, es probable que se constituyan en un obstáculo, ¿sí? Porque van a estar presentes, ¿sí? Toda persona eh, tiene principios, ¿no? Y tiene valores, ¿no? Entonces, si nosotros logramos embonar con esos valores y con esos principios, entonces vamos a poder orientar las voluntades. Pero si nos contraponemos a valores que están muy instalados en la comunidad de vida, entonces vamos a tener problemas para la adhesión. Por supuesto, siempre hay movimiento, ¿no? La política es movimiento y podríamos querer cambiar o redirigir, ¿no?, la opinión con respecto a un valor, pero cuando hacemos eso, entonces tenemos que invertir una gran energía retórica para poder cambiar el rumbo de valores o principios que están instalados en la comunidad política, ¿sí? Eso es posible, pero es todo menos sencillo, ¿no? Y por eso es que ante el auditorio particular somos persuasivas, somos persuasivos, ¿no? Si acaso alcanzamos a convencer, perfecto, ¿no? Pero de entrada lo que buscamos es adherir las voluntades. La que sigue, Casiel, por favor. Ok, la técnica retórica, ¿no? Lo que llamamos la técnica retórica, eh, tiene que garantizar dos cosas, ¿no? Que el auditorio al que nos dirigimos se identifique con cada elemento que vamos planteando en la discusión. Por lo tanto, parte de este arte que vamos a aprender, le digo, no solo hoy, sino en varias sesiones, ¿no?, es aprender a organizar el discurso de manera que podamos llevar al auditorio particular al destino que nos parece el ideal para la vida política, para la comunidad, ¿no? Y que la construcción mental que tenemos del auditorio y cómo la ponemos en acto en el discurso que escribimos o decimos, ¿no?,
sea la adecuada para la ocasión. Sí, ya vamos a ver más adelante, pero la retórica en lo concreto no solo no es ese auditorio universal, sino que también la manera de presentar el punto de vista, los hechos, los datos, ¿no? Y las normas que nos permiten pasar de lo comprobado de los datos y hechos a aquello que está por comprobarse o aceptarse de nuestro punto de vista, tiene que considerar la ocasión, ¿sí? La oportunidad. Es decir, puede haber argumentos que desde un punto de vista estrictamente lógico sean válidos, ¿no? Pero si la circunstancia no es la adecuada, las cosas van a fracasar, ¿sí? Porque en la retórica, la oportunidad, podríamos decir, un poco extremando, es todo, ¿sí? El discurso tiene que ser oportuno, tiene que considerar en qué momento se está planteando, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que se está cocinando una reforma sobre el uso del suelo y la tenencia de la tierra en la Ciudad de México, pero hubiera el acontecimiento del temblor del 19 de septiembre de 1985. ¿No? O sea, aunque hayas cocinado en los acuerdos políticos eso durante años, ¿no? No lo vas a presentar después de que hay el derrumbe y las muertes de miles de personas, ¿no? Por un temblor. ¿Por qué? Porque toda la población va a estar sensible a esos fenómenos y esa ley o va a provocar un conflicto social enorme o se va a caer, ¿no? ¿Sí? No es la oportunidad, no es el momento para plantear una reforma del uso del suelo, ¿no? Entonces, la ocasión, el momento, la oportunidad es fundamental en la retórica, ¿no? Y vamos a ver en otro momento también, pero ya adelantar, en esa técnica retórica, digamos que hay una dimensión nuclear. Cuando hablamos de dialéctica racional crítica, decimos que la madre, digamos, de todas las argumentaciones es la contradicción. O sea, cuando yo consigo en la dialéctica racional que la otra parte se contradiga, ahora sí que ya perdió, ¿no? O sea, cuando el hilo de los argumentos nos llevan a la defensa del punto de vista y el punto de vista de la parte contraria entra en contradicción, se acabó la discusión, ¿sí? Ahí legamos. Ahora, la retórica hace uso de esto, ¿no? Pero más ampliamente, su centro, ¿no? Su gran técnica general es que lo que el contrario separa, nosotros como oradores lo unimos, ¿sí? Porque es confrontativa la retórica, ¿no? Y lo que el contrario separa, lo que el contrario disocia, nosotros lo unimos, ¿no? Esa es como, digamos, la madre de las estrategias retóricas. Mi contrincante une, yo separo. Mi contrincante separa, yo uno, ¿no? Claro, hay que ver en qué circunstancias, qué tan adecuado es, ¿no? Pero cuando esto es posible, es una gran macrotécnica que nos permite guiar la discusión en favor de nosotras, de nosotros, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor. La siguiente, Casiel. Ok. La persuasión y la verosimilitud, ¿no? Decíamos, si la dialéctica racional busca convencer, la retórica, cuando alcanza la convicción, perfecto, pero en general se conforma con la persuasión, ¿no? Y el argumento dialéctico que vimos en la sesión pasada es un argumento válido, es decir, es muy clara la ruta para la convicción racional, ¿no? De esa validez, ¿no? Y se dirige a ese juzgado racional como de todas las conciencias, ¿no? Racionales. Y aquí, en vez de convencer, persuadimos,
en vez de validez tenemos verisimilitud, credibilidad, podríamos decir de otra manera, y ante esa perspectiva racional estamos ante auditorios particulares, ¿no? Entonces damos un punto de vista, damos razones para que ese auditorio piense y sienta de determinada manera en resonancia con nuestro punto de vista, y la respuesta que damos a la cuestión en disputa, y es política la retórica. Entonces busca que el auditorio haga cierta cosa, ¿sí? O cambie su mentalidad en un cierto sentido, ¿sí? Por eso repetimos, la retórica es la adhesión de voluntades para seguir un curso de pensamiento o seguir un curso de acción determinado, que no se perforen pozos profundos en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, la retórica dirigida a ese auditorio particular a partir de lo que es creíble, de lo que es verosímil, ¿no? Eh, va a buscar al auditorio y implica muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que los seres humanos y los grupos de seres humanos se adhieren a opiniones de todo tipo con intensidad variable. Es decir, de alguna manera, hablar no es inocente, ¿no? Vamos a ver cuando veamos el módulo de análisis del discurso, ¿sí? Eh, Hablar supone, ¿no?, estar dirigiendo voluntades, es decir, en el extremo manipulando, ¿no?, corazones y conciencias, ¿no? Siempre que hablamos, hay un lugar desde el que hablamos, ¿no? Y entonces estamos adhiriéndonos y estamos buscando adherir voluntades, mentes a puntos de vista, ¿no? Y entonces sobre ese horizonte, pues constantemente empleamos la retórica para la dirección política, ¿sí? Entonces buscamos una comunión en torno a determinados valores, a determinados principios con la comunidad, ¿sí? Partimos de ahí. Cuando es algo ético, entonces es para el mayor bien de toda la comunidad política, ¿sí? Y para la comunidad de vida, para producir, reproducir y desarrollar la vida. Pero, pues inevitablemente la vida social es compleja y también hay buenas oradoras, buenos oradores que aprovechan esto de una manera manipulatoria, ¿no? Y como conocen los principios, conocen los valores de su comunidad, entonces ya saben dónde tocar, ¿no? Y construyen sus discursos, sus argumentos, sus leyes, ¿no?, en función de apelar a esos valores compartidos para obtener el beneficio privado, para obtener el interés particular, para que sea favorable a la comunidad. E incluso, pues, son maestras, son maestros de la mentira, del engaño, ¿no? Como por ejemplo ahora circularon con motivo de distintas circunstancias las opiniones de un político mexicano, Madrazo, ¿no? De cómo considera como una especie de estrategia válida, ¿no?, el utilizar la mentira en la política, por ejemplo, ahora contra el gobierno de López Obrador, más allá de todos los bemoles que tengan, ¿no? Una cosa es atacarlo desde la racionalidad y el bien de la comunidad, y otra cosa muy distinta es atacarlo para desvalorizar aquellos elementos que tiene positivos y favorables a la comunidad. Y este grupo de políticos lo está haciendo con toda conciencia de la mentira, ¿no?, que es, por ejemplo, lo que defendía el nazifascismo alemán, ¿no? Tenía un ministro de propaganda que era Goebbels, ¿no? Y Goebbels decía que una mentira que se repite al cabo se convierte en verdad, ¿sí? La sola repetición y constancia de la mentira hace que en las conciencias de personas con menos alcance, con menos principios, se vuelvan seguidoras de esa mentira, pero que se vuelvan seguidoras como verdad, ¿no? Es esta parte, digamos,
terrible de algún modo, ¿no?, de la retórica, porque así como podemos orientar el discurso al mayor bien, también la gente falta de ética la puede orientar en la función del interés particular y de la afectación de la comunidad de vida, ¿no? Y como es un auditorio particular, pues van a variar los valores, las situaciones en que se desarrolla el discurso y la pretensión de credibilidad, de verosimilitud, ¿no? No es la misma, digamos, la credibilidad en distintos auditorios, ni es igual la oportunidad en un auditorio que en otro, ¿no? Eh, por eso decimos que el auditorio es la fuerza, ¿no?, detrás del discurso retórico, es lo que nos orienta. La que sigue, Casiel, por favor. Eh, esta es una herramienta, les voy a pasar eh, el PowerPoint después, ¿no? Porque es pertinente que esta diapositiva en particular como que la manejen, ¿no?, porque es una herramienta muy importante, muy poderosa, pero es un poco abstracta. Digamos que es como una parte de la matemática de la retórica, por así decir, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Se llaman formaciones imaginarias. Es algo que teorizó un francés, ¿no?, que se llamaba Michel Péchet, que era parte del Partido Comunista Francés y que era un personaje increíble en cuanto al análisis del discurso político. Desgraciadamente en esos mundos ahí europeos se les deschaveta con frecuencia la cabeza, ¿no? Y fue parte de muchas personas intelectuales notables del periodo del fin del siglo XX que acabaron en el suicidio, ¿no? Pero este personaje decía, por el solo hecho de hablar, ¿no?, por el solo hecho de escribir, de representar en signos, ¿no?, tenemos de manera automática ciertas imágenes, ¿sí?, ciertas formaciones imaginarias automáticas, ¿no? ¿Cuáles son estas formaciones imaginarias automáticas? La primera es que tenemos una idea del lugar del emisor, ¿sí? O sea, yo voy a hablar, por ejemplo, aquí ante ustedes, ¿no? Entonces yo tengo a fuerza una imagen de quién soy. Puedo tenerla consciente o puedo actuar desde la subconsciencia, ¿sí? Pero es imposible hablar sin tener una imagen de sí como persona emisora, ¿no? Entonces, y esa imagen que tenemos como emisores, como emisoras, la podemos explicitar al analizar el discurso, al analizar la oratoria, al analizar la retórica, ¿no? Una segunda imagen que es automática es la imagen que tenemos de la persona o el auditorio receptor del discurso. Es decir, solo una persona de mente le habla igual a su abuelito, ¿no?, que a su hijo, ¿no? Solo una persona de mente le habla igual a la Cámara de Legisladores, ¿no?, que a un auditorio de obreros en huelga, ¿sí? Tenemos siempre una imagen del auditorio al que nos dirigimos, tenemos una imagen de el lugar de quienes reciben el discurso. Entonces, automáticamente tenemos una imagen de quien habla y una imagen de quien escucha, ¿no? O una imagen de quien escribe y de quien lee, una imagen de quien presenta un discurso audiovisual y de quien es espectadora, espectador de ese discurso audiovisual. Y finalmente, automáticamente, tenemos una imagen de lo que hablamos, ¿sí? Es decir, como decimos vulgarmente, pues nadie habla nada más por decir pendejadas, ¿sí? Hablamos con una imagen de aquello de lo que hablamos, ¿no? ¿Sí? Aún este personaje nefasto de la clase de la dirigencia obrera que tuvo México, que hemos citado, ¿no?, Fidel Velázquez,
que hablaba farfullando y diciendo incoherencias y detrás de unos lentes oscuros, él tenía una conciencia del discurso, ¿sí? Y por eso es que hablaba así, ¿no? Porque lo que quería era confundir, era desviar, era evitar responder el centro de los múltiples cuestionamientos que a diario se le hacían, ¿sí? Entonces, siempre tenemos una imagen de quiénes somos como emisores, tenemos una imagen de quién recibe nuestro discurso y tenemos una imagen de lo que hablamos. El arte de la técnica retórica consiste en llevar a la conciencia cómo nos presentamos, ¿no? Cómo nos dirigimos a ese auditorio particular y cómo presentamos el punto de vista, los datos, los hechos y las normas que nos permiten defender el punto de vista, ¿sí? Parece algo simple, pero en realidad, pues ahí está una buena parte del arte retórico, ¿no? Y por otro lado, hay algo que es parte de la estrategia política, ¿sí? Esa parte que pertenece a la estrategia política es cuando pasamos de eso que es automático, o sea, por solo el hecho de hablar tengo imagen de emisor, imagen de receptor, imagen del discurso, a la dimensión de la anticipación, ¿sí? La anticipación es fundamental en la política, ¿sí? Y entonces yo puedo ya de manera consciente tener una imagen del lugar que el otro tiene de mi imagen, es decir, qué imagen tiene la persona receptora de mí, ¿sí? Porque yo no voy a hablarle igual, o no debiera hablarle igual, a un auditorio que tiene una imagen positiva de mí. Vamos a suponer que yo soy Shuar, ¿sí? Y hablo a Shuares, ¿no? Vamos a suponer que yo soy villista y hablo a gente del Frente Popular Francisco Villa. La imagen que van a tener de mí es una, y yo puedo hablar en función de esa imagen que tienen de mí. Pero si yo soy Shuar y hablo ante alguien que me ve como con una perspectiva discriminatoria porque pertenezco al grupo originario Shuar, yo no puedo hablar de la misma manera, ¿sí? Si yo le hablo a un grupo morenista siendo villista, no puedo hablar de la misma manera. ¿Por qué? Porque aunque yo soy Shuar o yo soy villista, la imagen que la otra parte, que el auditorio tiene de mí, es distinta si es Shuar o si es alguien que discrimina. Es distinta si la imagen que de mí tienen como villista es como de camaradas, de ser parte de la organización, o es parte de alguien que pertenece a otra organización y entonces por un lado va a buscar convencerme hacia Morena y por el otro va a atacar ciertos elementos de la imagen y la estrategia política que tengo como Frente Popular Francisco Villa, ¿sí? Entonces, adelantarse, conocer, reconocer cuál es la imagen que el otro tiene de mí, permite anticiparse y desarmar aquello que está negativo de la imagen que tienen de mí y orientar hacia una imagen positiva, a que me reconceptualicen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto de memoria, ¿no? Y es en el caso del Frente Popular, es con la Universidad Autónoma Metropolitana. Y entonces lo primero que dijeron es que tenían una imagen del frente, pues que no es la imagen real, ¿no? ¿Sí? Y entonces parte de iniciar el trato, el acuerdo, pues fue decirles, no, pues nosotros sí tenemos un interés, una reflexión sobre la teoría, sobre la historia, ¿no? La historia de la organización nos interesa incluso la historia de Villa como personaje emblemático, etcétera. Reconstituimos, digamos, en el primer encuentro, un algo de la imagen que la otra parte tenía del Frente Popular Francisco Villa, ¿sí?
Pero si ya de entrada sabemos eso, entonces nos anticipamos para rechazar la negatividad y para promover la positividad. ¿Por qué? Porque si el auditorio que nos escucha, los lectores que nos leen, ya de entrada tienen una imagen negativa, pues difícilmente vamos a persuadir, ¿sí? Difícilmente vamos a adherir voluntades, por ejemplo, ¿no? Algo que uno llega a escuchar por fortuna cada vez menos, ¿no? Pero decían, no, son los Panchos Villos, ¿no? Pero con una idea de negativa, ¿sí? Con una idea de que entonces no va a ser tomado en cuenta favorablemente, ¿no? El punto de vista. Por otro lado, nos anticipamos o nos podemos anticipar más propiamente a la imagen que el otro tiene de sí mismo, ¿sí? Y entonces yo hablo no solamente a el auditorio que prefiguro en mi discurso retórico, sino le hablo también a la imagen que el otro tiene de sí para lograr desarmar algo o para lograr adherir su voluntad. Vamos a suponer un ejemplo muy concreto, muy simple, que es, digamos, interpersonal, pero es político. Vamos a suponer que yo quiero que el jefe me suba el sueldo, ¿no? O le sube el sueldo a todos los que tenemos una cierta categoría. Y yo llego diciéndole, no, pues usted es un miserable, mire cómo nos tiene, el salario que nos dan es de hambre, ¿no? Por gente como usted estamos en esta situación. Bueno, lo más probable es que ese aumento de sueldo, salvo que tengamos toda la fuerza, ¿no? Detrás, no va a prosperar, ¿no? Sin embargo, si nosotros pensamos que ese personaje en particular, ¿no? Es un personaje que le gusta que lo adulen, ¿no? Que tiene una imagen de sí por encima de lo que es, etcétera, ¿no? Y nosotros empezamos diciendo, dorándole la píldora, decimos en México, ¿no? Y le decimos, oiga, no, pues nosotros sabemos que usted es una persona consciente, que pues sabe cómo estamos, está aquí con nosotros, conoce nuestras circunstancias, usted ve que no tenemos como las condiciones ideales para el trabajo, dificultades de lo que ganamos nos hacen incluso fallar en las labores, etcétera, ¿no? Y pues usted que tiene conciencia tiene que entender que requerimos un aumento de sueldo, ¿no? Sabemos que nos puede comprender, ¿no? Que usted es una persona sensible, etcétera. No quiere decir que vayamos a tener éxito, ¿no? Pero estamos trabajando retóricamente la imagen que el otro tiene de sí para poder persuadir y hacer que se adhiera al punto de vista que defendemos, ¿no? Y finalmente tenemos una imagen anticipada de lo que el otro piensa de aquello que defendemos, del punto de vista del discurso, ¿sí? Entonces, si sabemos lo que la otra parte piensa, lo que el auditorio piensa de aquello de lo que vamos a hablar, es más posible que persuadamos a ese grupo o a ese individuo del punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, si ya sabemos que estamos ante la Cámara Legisladora, ¿no? Y vamos a defender ese punto de que no se perforen pozos profundos en la Ciudad de México, ¿no? Pero ya sabemos que ese auditorio de legisladores, vamos a suponer que sea el caso, esa es la propuesta que quieren defender. Entonces, yo no puedo simplemente presentar otro punto de vista. ¿Por qué? Porque ya hay, como decimos, un partido tomado de antemano. Entonces, tenemos que poner ahora sí que los pelos y señales, ¿no? De todo el punto de vista que defendemos, todos los datos, todos las leyes de paso y los soportes argumentativos que permiten transitar a nuestro punto de vista. Tenemos que echarle toda la carne al asador a los datos y los hechos que permiten destruir
el punto de vista en favor de la perforación de pozos profundos, porque de otra manera no van a seguir nuestro punto de vista, incluso tal vez ni siquiera lo consideren, ¿sí? Entonces, estas herramientas son claves, son fundamentales, ¿no? Para la mejor construcción de nuestro discurso, para la mejor defensa de nuestro punto de vista, para la mayor persuasión, ¿sí? A partir de anticipar, se argumenta retóricamente en la discusión con infinitamente más posibilidades de éxito. Entonces, repito, porque esta diapositiva es como para darle la vuelta y la vuelta, ¿no? En un esquema que es como un matemático, sí, I de A es la imagen de A, I de B es la imagen de B, I de R es la imagen del discurso, I I de B de A es la imagen que yo tengo de la imagen que la otra parte tiene de mí. I de A de I de B es la imagen que yo tengo de la imagen que el otro tiene de sí mismo. Y I de A de I de B de R es la imagen que yo tengo de la imagen que la otra parte tiene del discurso, de aquello de lo que voy a hablar, ¿sí? Entonces, son herramientas muy importantes, muy poderosas. ¿Cuál es la imagen que tengo del emisor? ¿Cuál es la imagen que tengo del receptor? ¿Cuál es la imagen que tengo de aquello de lo que voy a hablar? Y después, ¿cómo me anticipo a la imagen que el otro tiene de mí, a la imagen que el otro tiene de sí mismo y a la imagen que el otro tiene de aquello de lo que voy a hablar? ¿Sí? Se expone muy fácil, bueno, porque uno ya tiene el tiempo y las tablas, ¿no? Pero si logramos dominar esta pequeña matriz, por así decir, ¿no? Matemática, tenemos mucho avanzado en la construcción retórica y la argumentación retórica, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor. Ahora, voy a acabar, ¿no? Como decía, sugería Hugo, probablemente con esta parte de los géneros retóricos para que hoy podamos salir un poco antes, ¿no? Los géneros retóricos son algo fundamental, ¿sí? En todo discurso, más allá incluso de la argumentación, tenemos que conocer de qué estamos hablando en función del género al que pertenecen. Es decir, el género es algo social, es algo cultural, es algo que está establecido en la historia y la cultura y que tenemos que seguir las reglas de ese género, ¿sí? Entonces, entre más imbuidos estamos de la cultura argumentativa, de la cultura retórica, de la cultura política, pues más conocemos los géneros y ahora sí que no metemos la pata, como decimos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos géneros pues son producto de la historia y producto de la cultura, ¿no? Y están altísimamente codificados, ¿no? Si manejamos esos códigos, podemos producir mejores discursos. Si no los manejamos, entonces tenemos más riesgo de error, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es la tradición de Occidente, en la cultura griega y romana, se trabajaron sobre todo tres géneros retóricos, ¿no? El género judicial, el género deliberativo, que es el género político, ¿no? Y el género epidíctico, que creo que ahí está mal escrito, sí, está mal escrito, el género epidíctico, así se le llama, es un nombre poco común actualmente, ¿no? Pero es el discurso que se daba con respecto a los grandes personajes o a las personas que fallecían, ¿no? Sí, entonces, cuando estamos ante el discurso judicial, lo que tenemos que ver es si la causa que defendemos, el punto de vista que defendemos, es justo o es injusto. Ese es el nodo, ¿sí? Si nosotros vamos a juicio, el juez dice, no, pues esto es conforme a justicia, esto no es conforme a justicia. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, tiene que ser en función de demostrar lo justo de lo que defendemos y lo injusto de la parte contraria. En el caso deliberativo, es decir, de la asamblea, de la reunión política,
es si lo que planteamos es útil o es inútil, ¿no? O sea, es útil lo que estamos planteando para la comunidad, es inútil, ¿no? Entonces vamos a tratar de persuadir de la utilidad y de que otros puntos de vista son inadecuados, son inútiles, ¿no? Y cuando estamos juzgando a un personaje o a una persona que fallece, lo que pensamos es cómo elogiar y cómo atacar, ¿no? Vituperar es el juicio negativo sobre la persona, ¿no? Entonces, en ese género, elogiamos o vituperamos, ¿no? Y en el caso de la Edad Media, por ejemplo, en el transcurso de la vida europea, y cuando decimos que aprender la argumentación y la retórica es algo nuclear a la vida y a la práctica política, lo decimos en serio porque tenemos que pensar lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en la herencia que tenemos occidental, eh, la formación de todos los gobernantes y nobles romanos pasaba por una escuela donde se aprendía lógica, se aprendía dialéctica, se aprendía retórica y se aprendía gramática. Y cualquiera que tenía el más mínimo puesto público tenía que atravesar por esa formación, ¿sí? Entonces está en el núcleo de la experiencia política que nos transmiten la invasión europea, ¿no? Y luego en la Edad Media, eh, como en la Edad Media la explotación del pueblo era a cargo de la iglesia y el sistema de pensamiento dominante en función de los intereses de la nobleza era la iglesia, entonces como aparato ideológico de hegemonía. Entonces, en la Edad Media, los géneros que se agregaron como fundamentales a la vida social y política fueron el sermón. ¿Sí? El sermón no es solamente un dispositivo religioso, el sermón es un dispositivo retórico político, ¿sí? Y entonces tenemos una multitud de textos actuales y antiguos, ¿no? De cómo debe seguirse el sermón. Y de hecho hay una normativa, digamos, de la iglesia sobre la estructuración e incluso qué sermón corresponde cada día, ¿sí? Entonces, el arte de los sermones, que obviamente se decía en latín, el ars sermocinandi, ¿no? Está normado, regulado y alguien que estudie el sacerdocio va a aprender a dirigir sermones a la comunidad de feligreses, ¿no? Y se tenía también el género epistolar, ¿sí? Epistolar se refiere a las cartas, ¿sí? Pero eran las cartas religiosas de la administración del papado, porque como la explotación general de Europa y finalmente de todos los territorios ligados a ellos, ¿no? Tenían que ver con el papado, entonces se desarrolló un arte muy peculiar de las cartas papales, ¿no? Entonces, ese arte pues, era conocido por todos los administradores de los gobiernos y de la iglesia, ¿no? Ahora, en el capitalismo agregaron otra serie de géneros discursivos básicos que es importante conocer, ¿no? Tal vez ahora pues el sermón solamente las personas religiosas, ¿no? O esas cartas, estas epístolas, ¿no? Ya dejaron de ser importantes porque desapareció el dominio, digamos, económico radical de la iglesia, ¿no? Sin embargo, los géneros judicial de deliberación política y de loa o vituperio, pues siguen siendo fundamentales, ¿no? Y todos los que el capitalismo agregó son fundamentales para la hegemonía política, ¿no? Uno clave es el de la publicidad, ¿sí? La publicidad es un género que no podemos diseñar, o sea, tenemos que conocer, ¿no? Otro género fundamental es el discurso mediático. ¿Por qué? Porque la hegemonía contemporánea, o sea, desde el siglo XIX, ¿no? Pero cada vez más pasa a ser una hegemonía que atraviesa por los medios masivos. Entonces tenemos que conocer los medios masivos y cómo funcionan y tenemos que emplear los medios masivos para poder generar hegemonía y para combatir la hegemonía de las burguesías nacionales y mundiales, ¿no? Un género que quiero comentar y que probablemente cuando estemos en discurso la doctora Josefina Guzmán vaya a compartir porque es experta en ese asunto,
que ha sido muy importante en algunos países como México, es la caricatura política, es parte del discurso periodístico, ¿no? Pero es un subgénero muy particular y que es una herramienta de lucha fundamental, ¿no? Entonces, no en el módulo de argumentación, pero en el módulo de discurso vamos a incluir una charla sobre la caricatura política que espero que sea muy agradable y también muy formativa, ¿no? Y hay géneros actuales, sí, porque siempre se están renovando. Por ejemplo, yo quiero citar dos, ¿no? Los memes, ¿no? Y los tweets ya pertenecen a la era informática, pero no podemos decir, es un pinche meme, ¿no? O fue un tweet. No, no, no. O sea, los memes y los tweets hoy en día generan hegemonía, ¿sí? Entonces, si se hace, como dicen ahora, ¿no? En el lenguaje, se hace viral, bueno, pues ese meme puede cambiar las voluntades, ¿sí? Ese tweet puede tener un impacto tremendo en la vida política de una comunidad, ¿no? Entonces es fundamental manejar los distintos géneros retóricos. La que sigue, Casiel, por favor. Aquí hay un resumen de los géneros clásicos, ¿sí? El de la justicia, el de el judicial, el de la asamblea política, de la deliberación y el del género epidíctico, ¿no? Y entonces, si se fijan en la columna izquierda, en cada caso tenemos un auditorio, una finalidad, un objeto, ciertas emociones, afectos que se mueven, un manejo del tiempo, un tipo de razón y un lugar común. El lugar común es aquel elemento de partida que es garantía, que está validado por la comunidad de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la asamblea política, pues bueno, el auditorio es la asamblea. El fin es aconsejar o desaconsejar determinada acción, que por lo tanto es útil o es inútil o es nociva, ¿no? Los, lo que tenemos que mover es la esperanza de que las cosas van a cambiar para bien con una medida, con un punto de vista, y generar el miedo frente al punto de vista contrario. De lo que hablamos es del futuro, qué conviene hacer para mejorar la comunidad política. Y es típico el uso del ejemplo como raciocinio, ¿no? Y lo que se usa más común como lugar común es si algo es posible o es imposible. Es decir, si es imposible, pues es pura demagogia, ¿no? Entonces no va a prosperar el punto de vista. Si es posible, entonces podemos defender su utilidad, ¿no? En el caso de un juzgado, ¿no? Estamos ante los jueces, ¿no? O sea, no le hablamos a mi compadre, a mi comadre, le hablamos al juez porque es al que tenemos que convencer y hablamos de defender el punto de vista o de acusar el punto de vista contrario, ¿no? Decimos que es justo y el otro es injusto. Tratamos de conquistar al juez y de indignarlo frente a la otra parte, ¿no? Y nos referimos al pasado. ¿Por qué? Porque el juicio es de las cosas que pasaron, ¿no? De los hechos sucedidos. Y utilizamos el entimema, que no vamos a ver ahorita en detalle, pero que es un silogismo incompleto al que le falta una parte de las tres, ¿no? Y hablamos de si algo es real o si algo no es real. En el caso del discurso de loa o de vituperio, estamos ante espectadores, ¿no? Alabamos o censuramos a la persona, decimos que algo que hizo fue bello o es feo, tratamos de despertar el amor por la persona o el odio hacia ella y hablamos del presente, ¿sí? Y utilizamos una comparación que amplifica para favor o en contra y utilizamos lo que es más y lo que es menos como figura fundamental, ¿no? Ese cuadrito también ahí se va a quedar en el archivo, ¿no? Para que lo tengan de consulta. Y la que sigue, Casiel, la publicidad. Me quise detener aquí un segundo. Esta diapositiva no es completa, no es cabal, pero sí quiero comentarla, ¿no? Porque ¿cuál es la finalidad del discurso publicitario? Es mover la voluntad para que se adhiera el auditorio a la marca o a comprar el producto, ¿sí? Esto que de por sí sabemos todas, todos, ¿no? Tiene una razón económica muy profunda, ¿sí? Cuando vimos el neoliberalismo, algo que está detrás, digamos, del funcionamiento del neoliberalismo
de la oligarquía y que viene desde el imperialismo en la formación al fin del siglo XIX, inicio del XX, ¿no? Es que la publicidad es parte del capital, ¿sí? En todo sentido, porque a través de la publicidad los grandes monopolios obtienen una cuota mayor en la tasa de ganancia, ¿sí? Es un mecanismo como el capital va cambiando su composición orgánica y va inevitablemente disminuyendo la tasa de ganancia. La publicidad es un mecanismo para arrebatarle a los otros capitales en el mercado una parte y mejorar la ganancia del gran monopolio, que es el que accede a los mejores mecanismos de publicidad. Y retóricamente el fin del género publicitario es que compren lo que vende el capital, ¿no? Ahora, tiene ciertos elementos mínimos, ¿no? Como discurso retórico. Tiene que tener un titular, tiene que tener una imagen, a veces tiene un texto y tiene una marca que a veces también tiene un logotipo, ¿no? Elementos básicos que tiene que haber. Pero desde el fin del siglo XX, cada vez más se asocia el discurso político y el discurso publicitario, ¿sí? Entonces, por así decir, vendemos un partido y vendemos un político, una política, como si vendiéramos una marca, ¿no? Y vendemos como si fuera un producto y una imagen, ¿no? Es decir, no es solamente Pedro, Félix, Raúl o Hugo, ¿no? Sino es una imagen de Félix, Pedro, Raúl o Hugo que se mueve en la vida política, ¿no? Y con frecuencia interviene el eslogan, ¿no? Es decir, ese microdiscurso que es político y que no es desdeñable. Si los eslogans y las consignas son algo clave de la vida política y son parte del discurso publicitario en sentido amplio, ¿no? Gramsci, por ejemplo, tenía reflexiones fundamentales sobre la importancia de elaborar las consignas, ¿no? Por ejemplo, él tenía un boletín, una revista del Partido Comunista Italiano, ¿no? Y le llamó el orden nuevo, ¿no? O sea, esa es la idea que quería proyectar en el auditorio italiano, era que había que cambiar el orden del capital y que había que generar un orden nuevo. Entonces, por eso se llama l'ordine nuevo, el orden nuevo, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a cerrar por hoy, por las circunstancias que platicábamos al inicio. No sé si algo quieran comentar, alguna intervención y respondo. Y por hoy lo dejaríamos y dejaríamos la discusión por la circunstancia del fallecimiento de mi suegra. No, no nos meteríamos hoy en mayor discusión, ¿no? Adelante, Doctor, José. buenos días. Sí. Doctor, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, está clara la explicación y sería para el día lunes para poder debatir y en vista de que usted también se encuentra en una situación muy crítica, algo tengo conocimiento, entonces postergaríamos para el día lunes, doctor. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Doctor, buenos Buenos días días, compañeros. adelante. Primeramente mis condolencias ante este acontecimiento que está viviendo usted y su distinguida familia. Doctor, mi pedido es lo siguiente, felicitarle primeramente por la ponencia. La verdad, cada día que estamos participando, vamos enriqueciendo nuestro conocimiento. Solo por pedirle un favor, doctor, no sé si será posible que nos pueda ayudar enviando esa diapositiva al grupo para poder releer y tener claro el panorama sobre el tema que vamos avanzando en cada una de las clases. Muchísimas gracias. Claro, inmediatamente ya por las circunstancias antes de que se me enrede el día, se los mando de una vez ahorita para que lo tengan en el chat y tiene algunos detallitos, pero no son nada grave, ¿no? Entonces, ahí les voy a poner las 3 sesiones, ¿no? A reserva de que tienen alguna dificultad pequeñita, ¿no? Para que ya las tengan ahí y puedan ojearlas, ¿no?
Entonces ya está ahí esta sesión de hoy, ya la subí. Y va la de la segunda, ya está en el chat. Y vamos por la primera. Si tienen algunos detallitos, ya en otra oportunidad con más calma les pulo los errorcitos y se las paso pulida, ¿no? Pero ya están ahí las 3 sesiones para que las puedan consultar, y yo creo que es importante porque son herramientas como más puntuales, digamos, ¿no? Les sirve como decimos en retórica, ¿no? Decimos una ayuda a memoria para poder utilizarlas, ¿no? Y Listo, pues, no profe. sé si les parece. Sí, aquí lo dejaríamos por la sesión de hoy, me disculpo, ¿no? Por las circunstancias. Y que tengan un muy buen día, y el lunes por la mañana nos encontramos. Un abrazo a la familia, Pedro. Gracias. Un abrazo, Gracias, doctor, profe Pedro. a la familia.